tenemos que comenzar rememorando los hechos. Arturo Murillo fue nombrado como ministro de gobierno durante el gobierno de la presidenta interina Yanine Áñez, presidente constitucional, como bien mencionabas, y creo que es algo prudente aclarar. El movimiento de las pititas, el movimiento en contra del fraude que aconteció el año 2019 no tiene nada que ver con el gobierno de Yanine, que si bien admiro y resalto la labor loable y el valor que tuvo la presidenta Yanine Áñez de asumir el control del país en un momento tan delicado como en el que lo asumió ella, pero tenemos que reconocer también que su gobierno estuvo plagado de un sinfín de irregularidades y de personajes nefastos como el señor Arturo Murillo, que sin lugar a dudas y desde mi perspectiva terminaron también permitiendo eventualmente el regreso del movimiento al socialismo, ¿no? Un gobierno plagado de irregularidades, plagado de casos de corrupción, sí, en muy poco tiempo. Mal manejo de la pandemia. Exactamente. Porque la pandemia le llegó y también creo que yo dije, wow, qué suerte que tenemos. Porque hacer un buen manejo de la pandemia consolidaba el de hacer presencia y que nunca más volver más, porque desde el 2020 estamos en esto, ¿no? Que no vuelva, bueno, 2019, perdón, que no vuelva ya el más. El 2020 volvió. Exactamente. Volvió. En Argentina, querido Delfos, se tiene un término llamado el efecto Macri, que se refiere al periodo de gobierno del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, que asumió un periodo electo democráticamente durante 4 años. Y bueno, debido al mal manejo de la economía argentina en aquel momento, terminó Macri absorbiendo la crisis causada por los gobiernos previos kirchneristas, y lo que terminó facilitando que la gente pensara que el culpable de la crisis económica era Mauricio Macri, y esto también favoreció el retorno de los Kirchner al poder después de un periodo de 4 años en los que se tuvo a la oposición dentro de Argentina a la cabeza de Mauricio Macri. Creo que en Bolivia vivimos un mini efecto Macri con el gobierno de Yanine Áñez, y uno de los personajes causantes de este efecto ha sido justamente el señor Arturo Murillo, que, como bien mencionabas, una vez que se dio la noticia y se había confirmado la victoria de Luis Arce Catacora en las elecciones, los personajes fuertes, los personajes pesados del gobierno de Yanine terminaron escapando a diferentes países, entre ellos Arturo Murillo, que escapó a los Estados Unidos de América, en donde fue investigado y al final sentenciado por estar entrometido dentro de un caso de un esquema de sobornos y lavado de dinero, ligado a la compra de gases lacrimógenos, una empresa privada allá en Estados Unidos. Caso por el que también se lo ha investigado y tiene una sentencia ejecutoriada acá dentro del país. En el país se lo denomina justamente el caso gases lacrimógenos por un sobreprecio, y bueno, la justicia estadounidense ha llegado a la misma conclusión. Para ser más específicos, se llegó a la conclusión de que Arturo Murillo había recibido un total de $532,000 americanos como parte de ese esquema de soborno para garantizarle a una empresa de venta de equipo no letal para represión de manifestaciones una licitación o un contrato de compra por un aproximado de $5.6 millones. Entonces, por asegurarle a esta empresa que tiene su sede en Florida la licitación, la compra de este equipamiento no letal, Arturo Murillo recibió más de $500,000, 532,000 para ser exactos, según las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades norteamericanas. Fue justamente dentro de este caso que el mismo Arturo Murillo se terminó declarando culpable, para de esta manera poder también reducir su condena y someterse a un juicio que sea más breve y no dilatar tanto las cosas. Como ya tenía todas las pruebas contundentes en su contra, prefirió optar por admitir su culpabilidad y fue sentenciado a un total de 70 meses de prisión allá en los Estados Unidos, como podemos observar en la foto, de los cuales no terminó cumpliendo todos, y al final fue liberado antes de tiempo por buena conducta. Al parecer tuvo una conducta que no era reprochable dentro de la prisión norteamericana en la que se encontraba, y fue en este contexto que recientemente, este año, fue liberado. Entonces, justo también dentro del marco de las políticas que actualmente está aplicando el presidente americano Donald Trump, de
de deportación de los migrantes fue que Arturo Murillo terminó pasando a manos del ICE, que es la agencia que en este momento Trump está utilizando para poder deportar a los migrantes latinoamericanos y de otros países a sus países de origen, si en caso son migrantes ilegales. Así es. Arturo Murillo pasó a manos del ICE y las autoridades de esta agencia norteamericana, al tanto de que tenía cuentas pendientes también con la justicia boliviana, optaron por deportarlo a su país de origen, devolverlo a Bolivia, entendiendo que era necesario que también cumpliera con las condenas pendientes que tenía en este país, porque hay que aclarar igual que Arturo Murillo sí pidió solicitud de asilo en otros países e hizo el intento con su defensa legal de que pudieran deportarlo a otro lugar que no fuera nuestro país. Así está, entonces llega... Bueno, ahí está el ex fiscal general del Estado, el señor Lanchipa, que inicia todo este proceso. Pero es increíble cómo en tan poco tiempo las cosas se están dando, ¿no? Se están dando a todo nivel. La justicia como que pareciera que está caminando. Bueno, hay una serie de conceptos a propósito de aquello, pero llega entonces Arturo Murillo. Arturo Murillo que... le ha significado una gran pérdida al Estado boliviano, pero no solamente es el caso de la compra de pertrechos, gases lacrimógenos, sino hay muchas otras denuncias y algunas de ellas que todavía están aquí abiertas, porque en varios de estos procesos fue declarado rebelde y contumaz, creo, ¿verdad? Exactamente, querido Delfo. Bueno, la razón por la que el caso gases lacrimógenos es el más sonado es porque también ha sido el que fue juzgado por la justicia norteamericana, aparte de la boliviana, ¿no? Y bueno, justamente, como había mencionado también hace algún momento atrás, el caso gases lacrimógenos en Bolivia ya cuenta con una sentencia ejecutoriada. Arturo Murillo ha sido sentenciado dentro de este caso a 8 años de prisión. Y bueno, lógicamente es una prueba bastante contundente también el tener como antecedente que la justicia norteamericana igual lo declaró culpable, ¿no? Y, sin embargo, y como mencionaste, tiene también otros casos pendientes y abiertos. El otro caso con el que ya cuenta con una sentencia ejecutoriada es el denominado caso Gases Ecuador, también por un ingreso, en este caso un ingreso irregular de armamento no letal, y fue sentenciado dentro de este caso a 5 años y 4 meses de prisión. Y también tiene otro tipo de procesos activos, son un total de 22, sin embargo son 8 los que están... sí, tantos, 22. Sí, son 22 casos 22. Los que se le terminaron abriendo, pero algunos se encuentran en etapa preparatoria todavía, otros han sido descartados, y de esos 22 terminaron quedando solamente 8 que continúan activos y los 2 que ya cuentan con sentencia ejecutoriada. Entonces tenemos como casos importantes sobre este personaje un total de 10. Dentro de esos 8 casos activos que todavía no cuentan con sentencia, tenemos por ejemplo las investigaciones por los hechos acontecidos en Guayani, investigaciones por los hechos acontecidos en Sencata. En Sencata, por ejemplo, también se investiga a la expresidente Yanine Áñez, quien, recordemos también, hablamos en programas pasados, se le ha dado el beneficio de que se pueda someter a un juicio de responsabilidades por su calidad de expresidente. Sí. Sin embargo, Arturo Murillo, como exministro, no puede ser sometido a un juicio de responsabilidades, no tiene ese beneficio. Ahí pero como que los juristas dicen, esto es una figura jurídica medio extraña, porque claro, estaba dentro del proceso con Yanine Áñez. Sí. Pero como Yanine Áñez va a ser sometida a juicio de responsabilidades, ¿qué pasa con él, digamos? Entonces, seguramente se presentará nuevamente el proceso, no sé qué va a pasar, ¿no? Exactamente. Bueno, es bastante complejo, ¿no? Es bastante compleja la figura, porque sí, efectivamente compartían procesos, básicamente, la señora Áñez y el señor Arturo Murillo, y se puede alegar bastantes cosas, ¿no? Quizá igual es bastante cuestionable el tema de someter a expresidentes a juicios de responsabilidades, porque el esquema de un juicio de responsabilidades en Bolivia hace que sea bastante complicado que en la práctica esto se haga realidad. Normalmente los juicios de responsabilidades no llegan a concretarse, ¿no? Recordemos que el único expresidente que se ha sometido a un juicio de responsabilidades ha sido justamente García Meza, pero porque los hechos que este expresidente había cometido fueron totalmente atroces. Entonces era casi unánime la necesidad de tener que someterlo a un proceso por lo que había hecho durante su mandato.
Entonces sí se tiene todavía abierto ese debate del hecho de que pedir que la Asamblea sea la que decida si un proceso contra un expresidente corre o no, también tiene en cierto modo un tinte bastante político, ¿no? Yo creo que desde una visión personal, tal vez un juicio de responsabilidades tendría sí que ser manejado por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, creo que eso no se puede poner en duda, pero quizá debería replantearse la parte de tener que pasar por el filtro del legislativo, porque sí se politiza bastante. Pero bueno, es un debate que creo que continúa abierto y justamente también... Y en este caso, por más que se llegue a modificar algunas cosas, la ley es para lo venidero y no para... No es retroactivo, entonces sí. Pase lo que pase, sí o sí tendrá que Yanine Áñez y quien se ha sometido a juicios de responsabilidades, de momento se ha juzgado con la ley 044, con los procesos que tú dices, ¿no? Eso de la Asamblea Legislativa se llama el juicio político. Exacto. ¿No es cierto? El juicio político, sí. Digamos, ¿no? Donde la Asamblea, aunque todos han dicho que sí, se podría dar aquel. Es muy complicado porque aquí la valoración es, ¿fue golpe o fue fraude? Y está clarísimo que fue fraude y no fue golpe. Fue una llegada al poder, digamos, con una sucesión constitucional, o sea que ya está, ¿no? Entonces, ahora el debate de que si fue fraude o si fue golpe, creo que ya está fuera de contexto, incluso no vale la pena ni siquiera preguntar. Entonces, por ahí, la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, que ya está conformada, tiene otra visión absoluta y diametralmente opuesta a la que tenía el MAS. Tal vez por ahí vaya la situación. Pero eso es con Yanine. Con Arturo nadie sabe qué es lo que va a pasar. En este caso, que además es sacaba y se encata, ¿no es cierto? Y a él sí le ponen Guayani. O sea, también medio complicado, no sé. Pero vamos, sigamos. Sí, bueno, justo como mencionabas, querido Delfo, la figura con Arturo Murillo, creo que más allá de bueno, lo legal y demás, creo que es una figura bastante representativa. Yo había visto bastante expectativa por parte de la gente, como te mencioné al inicio, preguntándose si es que lo iban a detener o no. Y creo que el hecho de haberlo detenido inmediatamente arribó al país es una muestra de que la justicia está tomando las riendas correctas, porque justamente los beneficios a los que habían sido sometidos Camacho, Pumari y Yáñez, bueno, que más que beneficios en todo caso sería recordarles a los jueces la existencia del debido proceso, y plazos procesales. Exactamente. Hizo que mucha gente que quizá no estaba muy de acuerdo con que se les otorgara estas revisiones extraoficiales a los plazos procesales en los casos de estos tres personajes, pensara que la justicia estaba virando por un tema más político que otra cosa. Y como mencioné en el anterior programa, creo que sí, lógicamente hay una carga política en la decisión de Romer Saucedo, porque creo que ahora sí se siente en la libertad de poder hacer las cosas de manera correcta. Y justamente el tema de Arturo Murillo era la prueba perfecta para demostrar que no está parcializado ni con un lado ni con el otro, porque este señor tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana y tenía que cumplirlas. Y tiene que cumplirlas, porque, insisto, ha sido un gobierno que en gran medida por su figura principalmente ha estado plagado de un sinfín de irregularidades que tienen que ser también reparadas y que tienen también que ser investigadas. Es muy cierto. Ahora bien, creo que lo que sí se tiene que esperar de ahora en más de la justicia boliviana no es que se parcialice a un lado o al otro, sino que justamente los procesos que tienen abiertos personajes como Arturo Murillo o personajes como Camacho, como Marco Antonio Pumario, como Yanine Áñez, continúen la línea procesal que tienen que seguir, pero que lo hagan ahora de la manera correcta, respetando el debido proceso, respetando los plazos procesales, respetando los derechos que tienen los acusados y los derechos que tienen también las víctimas o los denunciantes dentro de estos procesos, ¿no? Tiene que hacerse una investigación, un manejo más integral y correcto por parte de las causas que se están siguiendo, y en serio me siento bastante positivo respecto al rumbo que está tomando la justicia boliviana. Creo que son pinceladas de esperanza, pero que realmente están empezando a darle color y quitando lo gris a la justicia boliviana. Sí, bueno, son
que vayan llegando más golondrinas. Porque siempre se dice una golondrina no hace primavera, pero si hay muchas golondrinas sí tenemos primavera, ¿no? Entonces un poco es eso, que vayan llegando más golondrinas para tener una verdadera primavera, un otro momento histórico con volver al Estado de Derecho, volver a un principio democrático, que la justicia no sea sometida. De la noche a la mañana esto no es que ahora ya no pasa nada, también hay. Hay gente que sí se va cuadrando al poder de turno. No olvidemos lo que pasó con los miembros del Tribunal Constitucional a propósito de esto. ¿Recuerdas? Los que ahora son autoprorrogados, pues. El que nos ha robado, Hurtado, el señor Hurtado es el que salió a decir en un comunicado, pero además son hábiles. En el Tribunal Constitucional, tú ibas a ser abogado, en el Tribunal Constitucional no hay comunicados, notas de prensa, no. En el Tribunal Constitucional hay autos, hay declaraciones constitucionales. El Tribunal Constitucional dice algo a partir de ciertas cosas con resoluciones, con sentencias, con declaraciones, nunca con un comunicadito. Y salió un comunicado a decir, sí, que creo que es constitucional, ¿no? Y después, cuando llega Luis Arce, no, que no es constitucional. Es terrible, pero bueno, así está. Pero hay todavía gente que sí se somete al poder. Y para muchos esto sería una constatación de aquello, pero estamos en otro momento. Yo creo que estamos en otro momento. Yo creo que sí, por lo menos hay ya signos diferentes. Ya en la Fiscalía, de Distrito, esta mañana yo hablaba con una asambleísta que presentó una denuncia ayer contra alguna gente de la gestión de Damián Condori, y para hoy día ya lo aceptaron. ¡Wow! ¡Qué rapidez! Bárbaro. Antes rechazaban todo. Hay eso. Es eso. Y yo creo que jueces y fiscales, muchos, tendrán que ir respondiendo sobre algunas acciones, y para eso tampoco es a la mala. Siempre hemos dicho aquí, no se trata de venganza, de vendetta, pero habrían que hacerse auditorías a los procesos para que quede bien, para que además, fruto de las auditorías, ya se tenga la cosa muy clara y no haya dónde perderse. Si se cumplieron plazos, si interpretó bien la ley, si estos rechazos, etcétera, han sido dentro de lo que dice el parámetro de la norma. Eso dirán, por ejemplo, los fiscales. Los jueces tendrán que decir por qué no se ha respetado el juez natural, por qué no se respetan los plazos procesales de las detenciones preventivas, etcétera. Lo que habrá en Bolivia, y vamos a ir descubriendo. Cerramos con Arturo Murillo, ¿no? Sí, creo que quisiera hacer una pequeña reflexión, vale. Porque como te mencioné, creo que los casos de Yanine, de Pumari, de Camacho y de Murillo, al ser figuras notables, justamente terminan siendo casos representativos. En el caso de Camacho, Pumari y Yanine, por ejemplo, le recordaron a la gente, le recordaron a Bolivia que existe una gran cantidad de privados de libertad que se encuentran solamente con detención preventiva y sin una sentencia. Es una aberración, es inhumano la falta de respeto a los plazos procesales que se tiene dentro del país. Y en el caso de, entonces, termina siendo como una cámara de eco, ¿no? O bueno, un amplificador, si es que puedo decirlo de alguna manera, porque al ser personajes visibles terminan mostrando la realidad que vive la gran mayoría de la población carcelaria boliviana. Y en el caso de Arturo Murillo, yo creo que también podemos sacar algunas lecciones. La primera lección que yo rescataría de todo esto es el horizonte o el camino que tiene que seguir la justicia boliviana. Y creo que ese camino tiene que ir encaminado a, valga la redundancia, tiene que ir encaminado a librarse de la intervención del Ejecutivo y también del Legislativo dentro de la justicia nacional. Se tiene que volver a recuperar la independencia que otrora tenía el órgano judicial boliviano, la independencia que tenía en aquel entonces la Corte Suprema de Justicia, que eran entes que sí podían
hacerle frente al poder, que no sufrían represalias por hacerle frente al poder, que tenían la capacidad de contrarrestar el peso del Ejecutivo y evitar que se vuelva un rodillo que termine arrollándonos a todos los ciudadanos. Entonces el objetivo tiene que ir encaminado hacia ese punto, devolverle la independencia, y ahí rescato una propuesta que, si no me equivoco, tienen los dos candidatos que están yendo a segunda vuelta en las elecciones, en el balotaje que tenemos para octubre, que es la propuesta de la eliminación del Ministerio de Justicia. Sí. Creo que es un nexo bastante nocivo que existe entre el órgano ejecutivo con el Poder Judicial. Y es algo que en definitiva no tendría que existir, porque el ministro de Justicia tiene en este momento poder y es visto como una autoridad sobre los jueces que tenemos en nuestro país, cuando en realidad la única persona a la que tendrían que responder los jueces en Bolivia tendría que ser Romer Saucedo. Sin embargo, en este momento sí existe la posibilidad de que con una llamada del ministro de Justicia un caso pueda caerse. Y es realmente aterrador que exista este mecanismo dentro del Ejecutivo para poder controlar la justicia. Entonces rescato mucho esa propuesta y creo que sí es necesario aplicarla y exigirla, independientemente de cuál de los dos candidatos gane en la segunda vuelta. Una vez que ingresen al poder, tenemos que recuperar la independencia de la justicia. Y como segunda reflexión, creo que me remitiría a que justamente personajes como Arturo Murillo y bueno, el gran entorno que tenía a su alrededor la presidenta Áñez, nos tienen que recordar qué es lo que no debe hacer el próximo gobierno en los 5 años que va a tener como gobierno democráticamente elegido. Porque de lo contrario, recordemos, el movimiento al socialismo no ha perdido la sigla. El MAS continúa ahí, se ha salvado por un 0,17% de perder la sigla. Sin embargo, continúa teniendo su personería jurídica, pueden postular las siguientes elecciones presidenciales, y si el gobierno que sigue hace las cosas pésimamente mal, como fue en el caso del gobierno de la presidenta Áñez, podemos enfrentarnos a un regreso del MAS de acá a 5 años. Es algo que, insisto, se ha visto en otros países y que tampoco nos debería sorprender si en caso el siguiente gobierno no toma las riendas como se debe. El tema de casos de corrupción tiene que ser algo que se evite a toda costa y que se controle de manera sumamente tajante, porque justamente según encuestas, la corrupción era una de las situaciones que más le preocupaba a los votantes, incluso por encima de la economía, porque la corrupción se ha vuelto algo muy palpable y muy latente en la realidad boliviana, que a la gente no le agrada, genera heridas, genera resentimiento y genera bastante rabia. Entonces tenemos que tratar o el próximo gobierno tiene que tratar de evitar a toda costa casos de ese tipo, para evitar también que el movimiento al socialismo tenga la daga perfecta para poder dar la puñalada en las siguientes elecciones. Y bueno, creo que también el tema de optar por el revanchismo, porque creo que el gobierno de Yanine también se caracterizó bastante por el tema de un revanchismo político muy duro, que lógicamente no digo que los casos que tengan que enfrentar ex autoridades del movimiento al socialismo a la justicia no se tengan que llevar adelante, se tienen que llevar, pero de la misma manera que se está intentando ahora encaminar por la vía correcta casos como los de Pumari, Camacho y Yanine, los casos de autoridades del movimiento al socialismo que tengan que someterse a la justicia también tienen que manejarse con el debido respeto y el debido proceso a los plazos procesales y los derechos de quienes tengan que comparecer ante la justicia. Claro, sí, yo decía, al alcalde Enrique Lainez no lo van a secuestrar como lo han secuestrado a Luis Fernando Camacho. Lo citarán para decir, ¿sabe qué? ¿Por qué usted dio obras a su chofer cuando estaba en campaña? Explíquenos, ¿no? Le darán el plazo respectivo, no se lo van a llevar a La Paz, ¿no es cierto? O sea, se va a respetar el juez natural. Y doy un ejemplo del alcalde, porque el alcalde es aquí el emblemático, porque detrás, donde va, le sigue esa nube negra de tormenta, de denuncias de hechos de corrupción, y porque hasta ahora el Ministerio Público, algunos fiscales, ya veremos quiénes, a quienes se les tendrá que hacer auditorías, qué pasó con estas cosas. Pero pongo como ejemplo nada más, se va a respetar a estas personas el Estado de Derecho,
¿no es cierto?, estos elementos que le he dicho, juez natural, debidos procesos, plazos procesales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no ha pasado con los presos políticos. A Luis Fernando Camacho lo secuestraron, lo llevaron a La Paz. ¿Dónde está el juez natural? Lo llevaron a Chonchocoro. No le permitían ni a él ni a Yanine ser atendidos con el médico. No va a pasar eso aquí, no tendría que pasar eso, ¿no es cierto? Me parece bien. El programa que hacemos es para generar debate, informarte, pero sobre todo es para demostrar que los jóvenes también pensamos y también tenemos nuestra voz propia. Es por esto, si te gusta nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. De Cusco a Uyuni, uniendo caminos, su querer